tenemos que apegarnos a tres principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Este 16 y 17 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió por primera vez a la cumbre del G7. Durante su conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que uno de los temas más sensibles que llevó a la mesa fue la situación migratoria, en particular las recientes redadas en Los Ángeles y la propuesta del 3.5 a las remesas. Señaló que México sostuvo que estas decisiones afectan la vida de millones de familias que dependen de ese ingreso. Otro eje del viaje a la cumbre del G7 fue la tensión comercial. Aunque Sheinbaum confirmó que no se impusieron aranceles recíprocos, México sí fue claro: monitorea de cerca cualquier medida, especialmente al acero y aluminio mexicano. Hizo hincapié en que México fortaleció su diplomacia, se reunió con líderes como el primer ministro canadiense, Mark Carney, impulsando sus prioridades en seguridad, migración y cooperación internacional. La presidenta celebró su participación, dijo que México fue escuchado y que regresará con acuerdos para proteger a sus migrantes, mantener el flujo de remesas y cuidar el comercio. ¿Crees que Sheinbaum logró posicionar a México en el G7? ¿O le faltó más firmeza? Comenta abajo, suscríbete y activa la campanita para más análisis. Primero, bueno, es que es por partes, porque sí se abordó muchos temas y sí, sí me gustaría ponerme, bueno, en el caso de la llamada con el presidente de Estados Unidos, ¿qué fue lo que platicaron, los temas que se abordaron y se acordó con Donald Trump un encuentro posterior? Y bueno, ¿en qué tiempo sería? Esa sería, digamos, la primera parte del G7. Sí, como saben, teníamos preparado una reunión bilateral. Era una reunión no solamente entre el presidente Trump y su servidora, sino también con secretarios de Estado de ambos países. Él tuvo que retirarse la noche anterior, después de algunas reuniones que tuvo, por la situación en Medio Oriente, que ya saben, acá la oposición se dejó ir como si tuviera que ver con nosotros, ¿no? En comunicación con su equipo para ver cómo recuperábamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono a las 2 de la tarde del lugar donde estábamos, en Kananaskis, y otra pues él en Washington. Para él eran las 4 de la tarde, para nosotros las 2 de la tarde. Y ahí, bueno, primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos. Y yo le hice un planteamiento en el sentido de, hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura, hay un acuerdo en términos de seguridad que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington y ahora es un avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración, pues hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos, mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo, es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Entonces le planteé ese acuerdo general y él estuvo de acuerdo. Entonces, el día de mañana, hoy es miércoles o jueves,
El viernes va Marcelo Ebrard para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio de los Estados Unidos para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes, y en el caso de seguridad e inmigración, que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado. Entonces fue una buena conversación, duró pues cerca de 20 minutos, estaba presente el gabinete, los secretarios que fueron conmigo, y bueno, pues esperamos que siga avanzando. Esta fue la llamada. Además, pues como ustedes ya vieron en las redes sociales, nos reunimos con el primer ministro de Canadá, también fue una reunión muy importante. Acordamos, por supuesto, seguir trabajando juntos para el tratado comercial, pero además fortalecer más las relaciones entre México y Canadá, comerciales, educativas, culturales, de inversión de empresas canadienses en México. Entonces, también fue muy buena reunión. Desde la llamada que había tenido con él, hablamos de el acuerdo que se tiene para que trabajadores mexicanos puedan ir a trabajar a Canadá, trabajadores agrícolas principalmente. Entonces fue una muy buena reunión y tuvimos oportunidad de reunirnos con Corea. También hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones con el presidente Lula, con el presidente de Sudáfrica, con el primer ministro de la India. Fue muy buena reunión. Hablamos de la importancia también de fortalecer los lazos económicos entre la India y México, en particular en algunos sectores como la industria farmacéutica, que hoy India es muy importante, en la industria tecnológica, que también India es muy importante. Invité a que hubiera pues acuerdos de inversión, incluso entre Birmex. Le platiqué que pues había aquí un equipo de Serum en México. Entonces fueron muy buenas reuniones, la verdad. México es muy bien recibido, muy bien recibido. Pero hay que decirlo, no es la presidenta de México, es México y lo que representa nuestro país. Fuimos muy bien recibidos. En la plenaria hicimos un planteamiento general sobre la paz, pues más en estos momentos. El tema era esencialmente transición energética y energía, soberanía o seguridad energética, y también los temas de inteligencia artificial, pero dediqué una buena parte de la participación a la importancia de la paz, de la prosperidad compartida, de poner todos los esfuerzos para la construcción de la paz, de la importancia de la política para poder hacer los acuerdos de paz, la posibilidad de que hubiera una cumbre económica para el bienestar, que ya la tenemos acordada con CELAC, que está viéndose la fecha, y ya sea otra o esa misma, que se invite a países del G7 y otros países, porque finalmente lo que va a permitir la paz duradera pues es el bienestar de todos los habitantes de nuestro planeta. Esta cumbre del bienestar que usted está mencionando, México sería el anfitrión. Podría ser. Por lo pronto, en términos de la cumbre con CELAC, lo está viendo el presidente Petro para ver las fechas y cuándo sería, y la sede también. Nosotros podríamos poner México como la sede, pero pues está a definirse, y lo importante pues es la posición que siempre ha tenido México en todos los foros internacionales de construcción de la paz y respeto a las soberanías. ¿Sería en este año la cumbre o en el 26? Estaría por definirse. Ajá. Bueno, tomando esta parte de su intervención en el G7, bueno, ¿hará pública usted su participación ahí en Sí, en un ratito va a salir grabada, la grabé con escenas de la visita completa, y también agradecerle a la comunidad mexicana allá en Vancouver, que nos recibieron, la verdad, muy amorosos. Ya no hubo tiempo, pero me habían pedido que hubiera una reunión con ellos, pero la verdad muy, muy hermoso pues el recibimiento.
Nada más también de esto del G7. Bueno, se mencionó que habló con Guterres de la ONU y también habló con el representante del Banco Mundial. ¿Qué fue lo que le externaron a usted? Bueno, con el secretario general de Naciones Unidas fue un momento en lo que esperábamos para entrar a la fotografía oficial. Pues está preocupado por la situación mundial y la importancia de la construcción de la paz. Y con el Banco Mundial hablamos pues ellos nos plantearon distintos proyectos que están desarrollando actualmente y pues con nuestra representante allá en el Banco Mundial, que es Diana Alarcón, la doctora Diana Alarcón, pues está viendo pues qué posibilidades habría, no necesariamente de préstamo, sino de colaboración en otros sentidos. Y hablando de colaboración, ¿cómo recibieron el Plan México, tanto los empresarios allá Muy de Canadá? Muy bien, el primer día tuvimos reunión con empresarios de Canadá, muchos de ellos ya tienen inversiones en México y quieren ampliarlas, y algunos otros que quieren tener nuevos desarrollos. Planteamos que pues cuál era el Plan México, las oportunidades de inversión, los polos de bienestar, y pues quedaron de seguir trabajando con el secretario de Hacienda que nos acompañó y el secretario de Economía. Bueno, y finalmente dos preguntas más. Una, ¿cuál sería usted el mensaje que le daría a la oposición, sobre todo a estos opinólogos, a estos, pues ya no sé cómo se pueda calificar, que celebraron que se haya cancelado la reunión con usted con Trump, que bueno, hasta que se viaje en un vuelo, que se viaje en el otro. La despreció, así que algunos utilizaban esas palabras, o que realmente México no era importante. Pues para ignorancia, ¿no? En el fondo es ignorancia, o querer tergiversar la realidad para decir que Trump se fue, o el presidente Trump se fue, para no reunirse con nosotros. Es un absurdo. Si no, ni siquiera se hubiera llevado a cabo la llamada, ¿no? Entonces, pues él se retiró y dio los argumentos y vimos todas sus publicaciones en su red social muy preocupantes, la verdad, por la situación en Medio Oriente y esta guerra que hay hoy entre Israel e Irán. Entonces, pues él incluso dio la razón. Entonces, es como… ya no sé, como bien dices tú, no sabemos ni qué adjetivo ponerles, pero es mucha ignorancia o querer pensar que la gente es ignorante y que los comentarios que ellos están poniendo pues van a suponer que lo que dicen es realidad. Es una posición muy mezquina el querer que le vaya mal a México en el extranjero, ¿no? Bueno, ellos… ya ven que cuando llegamos todos decían, ojalá le vaya bien a la presidenta, porque si le va bien a la presidenta, le va bien a México. Pero ellos al revés, buscan que le vaya mal a México para que le vaya mal al proyecto que representamos. Y pues es una posición pues muy antipatriota, ¿no? Finalmente, es que ahorita que hablaba de lo de protección civil, nada más si nos pueden, bueno, ¿en dónde la población puede, ahorita que estaba checando, en dónde la población puede checar en este caso los refugios, los 22 de Oaxaca, a ver los si 10 de nos Guerrero? ponen las páginas. Si los pueden poner precisamente para… Y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de CONAGUA, incluso de Secretaría de Marina y las coordinaciones de protección civil de los estados. Sería todo. Muchas gracias. Gracias. A ver, acá y luego vamos para acá y luego para acá. Gracias, presidenta. Acerca del tema de las reuniones bilaterales que sostuvo en Canadá, ¿hubo algunos acuerdos de inversión? ¿Hubo o solamente fueron pláticas generales y se verá en el futuro en las reuniones con comitivas de los países con los que platicó usted? Me faltó la Unión Europea también. Hablamos o sea, acordamos que nuestros gabinetes, nuestros secretarios, en nuestro caso, secretarias, ministros y ministras de los países con los que platicamos, se van a reunir. O sea, acordamos ya un proceso concreto de reuniones para poder avanzar en la colaboración y la coordinación en materia económica
En el caso de la Unión Europea, recuerden que tenemos ya listo el tratado comercial con Europa para firmarse a principios del próximo año. Esa es la fecha establecida, es la actualización del tratado que ya existía. La invité a que venga a México. Sí, ella va a venir a México, estamos viendo la fecha, probablemente sea en octubre. La invitaríamos a que venga a México y poder ahí pues anunciar las características de la actualización del tratado comercial con Europa y quizá también pues más inversiones. Hablamos con el primer ministro de Alemania también, con el canciller de Alemania se llama. Él también muy interesado le hablamos de la propuesta de la industria farmacéutica, sus plantas automotrices que están en México y algunas otras propuestas que tenemos, como por ejemplo plantas que producen equipo para tratamiento de agua, con el programa ambicioso que tenemos para Conagua, que pudieran instalarse en México. Entonces quedamos también de que nuestros equipos se van a reunir para poder ya pues hacer un plan de trabajo muy concreto. Preguntarle, en esta cumbre a la que fue invitada por el primer ministro de Canadá, hubieron 3 figuras muy importantes femeninas con posturas políticas muy diferentes, pero no por ello una menos importante que otra. Preguntarle ¿qué significa que 3 mujeres participen en este foro mundial tan importante? Pues al revés, debería de haber más mujeres, ¿no? solo 3. La primera ministra es primera ministra, ¿no?, de Italia. Meloni, que por cierto me tocó sentarme junto a ella en la cumbre, y la responsable de la Unión Europea, ¿no? La presidenta se llama, de la Unión Europea. Entonces, pues qué bueno que hay 3 mujeres. Y siempre pues hay posiciones distintas, ¿no?, hay que decirlo. Pero qué bueno que por lo menos había 3 mujeres. Claro, se espera la participación de más mujeres, pero además preguntarle, en estas pláticas que puedo tener con líderes mundiales, preguntarle qué le decían acerca o cómo ven a México en un tema económico, preguntar si se trató algo pues de todos eso. ven a México muy bien. Hubo muchas reconocimientos, en algunos casos hasta alabanzas de lo que está pasando en México, de la importancia de lo que está ocurriendo, de la importancia económica que tiene nuestro país, de todos. O sea, no hubo, todos hablaron muy bien de México. Entonces, realmente algunos no lo quieren creer, no les molesta, pero México es muy bien visto en todo el mundo, en todo el mundo. Somos un gran país, que no haya estos complejos de los presidentes de antaño que no querían a México, no se sentían orgullosos. Cuando uno está orgulloso de su patria, de su pueblo, pues se transmite al mundo entero. Claro, además preguntarle, en el discurso ayer a medios de comunicación ofreció un pequeño mensaje a su regreso al país, decía que había hablado acerca de los mexicanos, los migrantes en Estados Unidos. Preguntarle si nos puede contar un poco más de qué fue lo que se habló o a qué se refería. Esencialmente en mi discurso lo que dije es, hay mexicanos que viven en Estados Unidos que lo que merecen es respeto, reconocimiento, pagan impuestos, trabajan, son personas de esfuerzo en todos los sectores, y lo que merecen es reconocimiento, no discriminación. ¿Y hubo alguna acompañamiento de algún líder o alguna reflexión que le hicieran particularmente al tema? Miren, son eventos donde cada quien lleva preparado un discurso, la verdad. Y ya después de las cumbres es cuando, en todo caso, viene una reflexión sobre la cumbre. Bien, finalmente preguntarle, en su reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, India es muy importante en un tema de medicamentos.
preguntar si específicamente se acordó Sí, hablamos de algo. medicamentos, hablamos de tecnología, hablamos de muchos temas en donde podemos cooperar y colaborar. ¿Se acordó algo sobre el suministro de medicamentos hacia nuestro país? Más que el suministro, lo que nosotros queremos son inversiones conjuntas. O sea, porque ya traemos… India es una de las grandes farmacias, por decirlo así, del mundo. Ellos llevan 30 años desarrollando lo que México dejó de desarrollar. Imagínense que la India vino a Birmex hace años para ver cómo Birmex había desarrollado su capacidad para hacer vacunas. Después, en los gobiernos neoliberales, todo eso se acabó. E India se llevó parte de ese ejemplo y otros de otros lugares del mundo para desarrollar su industria farmacéutica. Entonces es hoy pues uno de los grandes productores de medicamentos y equipos médicos del mundo. Entonces ejemplos ya compramos medicamentos de la India. Lo que queremos es que haya inversiones conjuntas en México. Por ejemplo, que haya una inversión conjunta entre Birmex y Serum para que recuperemos la capacidad de hacer vacunas. Ahora es al revés, nosotros vamos para allá, para toda la nueva tecnología que han desarrollado, podamos desarrollarla en México y también que empresas de la India puedan invertir en México para tener mayor capacidad de producción de medicamentos y equipos médicos en nuestro país, además de las propias empresas mexicanas, por supuesto. Pero estamos buscando, se lo planteé a Alemania también, que tiene una industria farmacéutica muy potente, que pudiera invertir en México, entre otros sectores de la economía. Y hay mucho interés. Por supuesto, una parte del interés tiene que ver con seguir exportando a Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. Pero otra parte muy importante tiene que ver con nuestro mercado interno y con que México también pueda exportar no solo a Estados Unidos, sino a otros lugares. Entonces, por ejemplo, en el nuevo tratado comercial con Europa cambian algunos aranceles que se tenían antes, pero en la idea nuestra de complementariedad y que también nosotros podamos exportar más hacia Europa. Entonces estamos abriendo otros espacios. Con Brasil, por ejemplo, acordamos que en agosto pudiera venir su secretario de Comercio a México, que es algo que teníamos pendiente, vino el secretario de Hacienda, para poder establecer las áreas de complementariedad de nuestras economías y poder fortalecer ambas economías. No se trata de sustituir lo que producimos aquí para poder importarlo de Brasil, sino aquello que no tiene Brasil, que nosotros podamos proveerlo, y aquello que tiene Brasil y nosotros no tengamos, ellos puedan, no solamente en términos de tratado comercial, sino de inversiones. Entonces, pues es parte del Plan México. Entonces, esta colaboración, esta comunicación que se tiene a nivel de jefes de Estado ayuda mucho, porque entonces ya hay un acuerdo para poder trabajar conjuntamente para el desarrollo del país. Presidenta, preguntarle una cosa más. En el G7, durante este foro, se discutieron también conflictos internacionales que hay en el mundo. Preguntarle si hay algún riesgo para el mercado petrolero y si hay algún impacto que eso pueda ocasionar en la economía mundial o de México. Bueno, ha subido el precio del petróleo por pues la guerra en la que se encuentran hoy Irán e Israel, y pues si se agudiza puede seguir creciendo el precio del petróleo. Nosotros hemos aumentado mucho el abastecimiento propio de petróleo. Dos Bocas está funcionando ya casi al 100%, ya están los 2 trenes en operación, que es algo muy importante. Entonces, en términos de producción de gasolina, de diésel, ya dependemos poco del exterior. Por supuesto que los precios internacionales, bajo el mecanismo que nosotros tenemos, para que no aumente el precio de la gasolina, tendríamos que entrar al subsidio del IEPS, porque no queremos afectar la economía de las familias. Y hay un mecanismo establecido desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que particularmente cuando cuando inició la guerra en Ucrania, entró este mecanismo en funciones, pero ya está identificado. Pero bueno, como decimos, hacemos votos por la paz porque este conflicto no escale. Ahora sí, la última pregunta.
nada más saber si va a seguir participando en estos foros internacionales que posicionen a México. Pues por ahora no tenemos pensado asistir a ningún otro este año. Nos tenemos que concentrar en el país en muchos temas. Obviamente en los proyectos prioritarios que tenemos en puerta y también en el fortalecimiento económico del país, en llegar a un acuerdo con Estados Unidos y que pues sigamos con el Plan México, que hay que dedicarle tiempo para que pues no haya esta incertidumbre que normalmente se genera en estas circunstancias. No la vive, esta incertidumbre de la que se habla, pues no la vive México, la vive el mundo entero, por las tarifas que ha decidido poner el presidente Trump y por el conflicto en Medio Oriente y también entre Ucrania y Rusia, que aún no se resuelve. Entonces todo eso pues genera incertidumbres y nosotros lo que tenemos es que garantizar el desarrollo y la estabilidad económica del país. Gracias, no me presenté. Aurora Castillejos del SPR. Gracias. Sí. A ver, vamos allá atrás y luego para acá. Pedrero. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Este es el tercer evento internacional al que asiste en el continente y de hecho ya le tocó las 3 áreas geográficas, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Preguntarle si estos 3 eventos internacionales, estas 3 cumbres entre países, le ha dado una perspectiva de México desde afuera, desde el extranjero, ¿cómo ven los países? Ahorita nos contó de esta última cumbre, pero valdría la pena retomar. En todas, desde el primer G20 o del G20, primera cumbre que me tocó asistir en el G20, pues ahí el gran tema, porque teníamos unos días de haber entrado al gobierno, además de lo que significa la transformación que está viviendo México, pues es que México tenga una mujer presidenta. Eso es algo que reconoce todo el mundo y particularmente en las 3 cumbres en las que hemos estado. Pero sobre todo el reconocimiento también pues del apoyo popular que tiene nuestro gobierno y de pues el modelo de desarrollo por el que ha optado el pueblo de México. Entonces hay un reconocimiento muy importante hacia México y también es importante escuchar pues no solamente la opinión que tienen de México, sino lo que está viviendo cada uno de los países y en qué están poniendo sus esfuerzos para también pues México como una economía abierta pues tiene que estar atento a todo ello. Ahora, en estos eventos internacionales usted ha optado por una vía de transporte que es atípica entre jefes de Estado y jefas de Estado, que por cierto se le ha criticado inmensamente por lo mismo, el uso de los aviones comerciales. Y miren, si me fuera en avión de la defensa, me criticarían. Si me fuera en avión de marina, me criticarían. Sí. Si voy en avión comercial, me critican. Si ando en un carrito en la ciudad, me critican. Si ando en camioneta en el país, me critican. Pues digo, quien no está de acuerdo va a utilizar cualquier argumento para criticar. Yo creo que hay una parte importante de viajar en vuelos comerciales. Uno se aísla cuando vuela en vuelos de la defensa. Los uso y uso vuelos de la Marina muchas veces cuando voy a transportarme en el país y que no hay vuelos comerciales o que quiero recorrer 3 estados en un fin de semana, porque salimos siempre viernes, sábado y domingo, por lo menos, pues a veces no hay el vuelo comercial que nos permita llegar a los 3 estados y tomamos el vuelo de la Secretaría de la Defensa o Secretaría de Marina, dependiendo, que son muy buenos pilotos y los aviones también están en excelentes condiciones. Pero viajar en vuelo comercial da una idea también de la recepción que tiene la ciudadanía frente a uno. Aunque es un sector el que vuela en el país, la gran mayoría del pueblo de México no tiene acceso a volar en avión. Entonces también es importante pues esta comunicación con la gente y la verdad hasta ahora pues ha sido muy buena recepción de todos los mexicanos, incluso extranjeros que nos reconocen.
Solo para tenerlo claro en el radar, no se habló de una tentativa futura reunión con el presidente Trump. Hasta ahora no. Él, repito, me dijo, ¿por qué no pasa por Washington? Regresando, le dije, pues no podemos en este momento. Se dará esta reunión. Vamos a ver el mejor momento. Pues lo importante es que se llegue a un acuerdo. Y al revés. Y al revés, ¿sería invitado a México, a Palacio Nacional? Pues podría ser, pero vamos primero llegando a este acuerdo, que es lo que todo México y la gran parte de Estados Unidos también desea, y el mundo entero, que se logren acuerdos en este sentido, en el marco de lo que el presidente Trump ha hablado en la parte comercial, ¿no? Y a nosotros pues nos interesa, a ambos países nos interesa el tema de seguridad. Nosotros siempre hemos puesto como condición el respeto mutuo y el respeto a nuestra soberanía, pero hay muchas áreas donde se puede coordinar esfuerzos. El tema de migración, a ellos les interesa obviamente disminuir el paso hacia su frontera, que es algo que se ha logrado, y a nosotros nos interesa mucho el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos también, y el tema de comercio, que es fundamental para pues dar certidumbre de largo plazo. Para finalizar, Presidenta, en Reporteros MX hemos hecho un seguimiento de estas protestas que se han dado en Los Ángeles, California, y en algunas fotografías que incluso fueron retomadas por el gobierno del presidente Trump a través de las cuentas del Homeland Security, se ve pues esta fotografía donde hay un protestante con máscaras de la muerte de Misfits sosteniendo la bandera mexicana, y en una de estas patrullas destrozadas está escrito una leyenda, obviamente vandalizada por aquellos protestantes, que dice Ébola 3. Julius Evola fue un pensador italiano fascista, politólogo fascista, que fue muy amigo de Benito Mussolini y que actualmente dentro del debate público de los Estados Unidos es recurrentemente utilizado por el MAGA, el Make America Great Again. De manera que pues parecería contradictorio que los mexicanos por alguna razón escribieran en estas patrullas, o como lo quiere dar a entender los medios de comunicación en Estados Unidos, que son mexicanos escribiendo el nombre de pensadores italianos. Como que no suena muy de nuestros connacionales. Un estudio muy interesante que hicieron. Yo lo dije 2 veces, es una provocación. O sea, no es… Uno siente orgullo cuando ve la bandera izarse frente a una injusticia, pero no es, primero, la violencia no es la forma. Entonces nosotros no podemos caer en ninguna provocación, no podemos enaltecer una escena violenta en donde se usa la bandera. Eso no. Toda la vida hemos luchado pacíficamente. Entonces no podemos estar enalteciendo esas imágenes. Enaltecemos nuestra bandera y nos sentimos orgullosos de la bandera, pero siempre hay que usarla en espacios pacíficos, no esta forma violenta, que además, pues ahora sí que tiene toda la facha de provocación, más con lo que mencionas. Se parece un montaje para hacer mal, ver mal a los mexicanos o justificar acciones más violentas. Entonces, pues nosotros también en nuestro país tenemos que ser muy responsables. Entonces, hay libertad, nadie va a poner censura, pero sí pensar muy bien qué promovemos y qué no. Y me parece que es responsable decir la violencia no, actos violentos no. No, de este tema en particular no. Sí hablé de la importancia que debe haber del reconocimiento a los mexicanos que trabajan honestamente en los Estados Unidos. Ahorita que mencionó la palabra montaje, Carlos Loret estuvo viene en el detector del día de hoy. Sí, adicionalmente le hizo una entrevista a la alcaldesa de Los Ángeles, no sé si tuvo oportunidad de verla, sí. Y ella misma reconoce que es una provocación de Kristi Noem de adjudicarle las protestas en California. No sé si tengo… Primero, pues ya hablamos de eso en su momento, es falso eso que se pretendió hacer y que aquí la derecha casi fueron los promotores de eso.
Conocí a la alcaldesa de Los Ángeles cuando fui a Los Ángeles, ¿se acuerdan que fui a Los Ángeles antes de que iniciara la campaña, cuando andábamos, pues no sé si ya había iniciado lo de la encuesta de Morena o fue antes, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero fuimos, o en la intercampaña tal vez, fuimos a Los Ángeles, ahí en el auditorio $1 Million. Y allí tuve oportunidad de conocerla, es una mujer muy progresista, digamos, y pues yo había sido jefa de gobierno, había mucha comunicación con la ciudad de Los Ángeles y hubo oportunidad de conocerla. Ella se refiere a eso en la conversación. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver, vamos acá y luego ya no nos va a dar mucho más tiempo, lo dejamos. Ya pasaste hace poco, reina, no. A ver acá, la libre expresión. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. En el marco del G7, ayer algunos comunicadores y miembros de la oposición en redes tacharon al presidente de Brasil, Lula da Silva, de misógino por la forma en la que la tomó de la mejilla. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo sintió este saludo? A ver, los brasileños y particularmente el presidente Lula, así abraza a todo el mundo. Si ustedes vieran cómo abraza, es una expresión de amistad, no lo tomo como algo un ataque ofensivo. Machista, misógino. No, es una manera de él de expresarse, ¿no? Y nosotros defendemos pues, lo que representamos, primero como país y como mujer, pero fue una expresión que él usa para, no solo lo hizo conmigo por ser mujer, sino a otras personas también los abrazó de la misma manera. Gracias, presidenta. También en días recientes el hijo de Donald Trump, Eric Trump, pues mencionó que si México se atreve a atacar a Estados Unidos sería aniquilado en 4 segundos, comparando pues el conflicto actual que mantiene Irán e Israel. ¿Qué opinión tiene sobre estos comentarios que además los hizo para un canal de televisión? No quisiera yo comentar porque la verdad para qué entramos ahí creo que él se refería por la cercanía, ¿no? en términos de la comparación, pero no, prefiero no entrar en estos comentarios. Estamos construyendo una buena relación y no quisiera yo afectar ese buen momento que está después de esta llamada. Y lo que sí, pues siempre vamos a defender a México y a los mexicanos en México y en cualquier lugar del mundo. Nada más para preguntarle sobre la llamada que tuvo con el presidente Donald Trump, si tocaron el tema de los aranceles en estos 20 minutos y la reapertura de la frontera al ganado. Sí, hablamos de este acuerdo global, o sea, no entramos a un detalle de qué va a pasar con el acero y el aluminio, qué va a pasar con la frontera, con el cierre de la frontera a la exportación de ganado, no hablamos de los detalles. El acuerdo que tuvimos es llegar a un acuerdo global en el muy corto plazo en los 3 temas que pues permita que ya no tengamos estas sorpresas de una u otro tema, sino que generemos un acuerdo global. Y él estuvo de acuerdo. Fue una propuesta que yo le hice y estuvo de acuerdo. Gracias, presidenta. Y para ello, en particular sobre temas comerciales, va Marcelo el viernes nuevamente a Washington a hablar con el secretario de Comercio. Gracias, presidenta. En su conversación con el primer ministro de Canadá, preguntarle si hablaron sobre el tema arancelario de Estados Unidos con sus socios, cómo lo que ha sucedido con sus socios México y Canadá, y si cuando hablaron sobre el tratado de comercio, la revisión que se dará en 2026, si hablaron de algún cambio o algo importante que se vaya a modificar en este tratado. Yo creo que es importante. Digo, obviamente está las opiniones y lo que ha estado haciendo el presidente Trump. El Tratado de Libre Comercio para los 3 países es ley, o sea, fue aprobado por los congresos. Entonces, está pactada una revisión en el 2026. Así dice, así está escrito en el Tratado Comercial.
Entonces, lo que se ha hecho ahora por parte de Estados Unidos para poder poner aranceles es utilizar la seguridad nacional para, digamos, darle la vuelta al tema del tratado. Ese es legalmente como ellos han estado resolviendo esto que es ley. Entonces coincidimos, el primer ministro de Canadá y su servidora, pues de que en efecto es ley, ¿verdad? No es que tendría que revertirse esa ley aprobada por un Congreso para que dejara de funcionar. Y lo importante pues es que viene un proceso de revisión, que nosotros queremos que sea revisión, pero evidentemente frente a las decisiones que tome el presidente Trump, pues tenemos que estar en diálogo. Eso es lo que nos corresponde siempre, nunca cerrar las puertas de diálogo, sino estar buscando diálogo para poder resolver cualquier problema que haya en relación con nuestra relación. ¿En esta conversación previeron algún cambio que se venga al tratado? No hablamos en particular del tratado. El acuerdo fue que pudiéramos tener un acuerdo global en lo que tiene que ver con seguridad, con migración y con comercio frente a las medidas que ha tomado el presidente Trump en los últimos meses. Preguntarle respecto a cuál es su mensaje a los mexicanos, a la comunidad mexicana, respecto a estas redadas que están realizando en Estados Unidos. Hay mucha preocupación, la gente sin papeles pues está evitando prácticamente salir de sus casas en la zona de California, en la zona de Pomona, de Fontana. ¿Qué les diría y cómo ve que supuestamente se está pues adelgazando o se está disminuyendo las medidas a partir de la presión que hubo del sector agrícola, del sector hotelero, pues para decir que pues no les pueden seguir deteniendo a las personas que son pues quien sostiene precisamente estos sectores en Estados Unidos? Sí, miren, por supuesto es el diálogo en este marco que estamos planteando. Segundo, pues nuestro apoyo, solidaridad y decir públicamente que no estamos de acuerdo. Y tercero, el fortalecimiento de nuestros consulados. Estamos, por cierto, quiero reconocer el trabajo del cónsul de Los Ángeles, que ha estado haciendo muy buen trabajo y lo estamos apoyando para que pueda seguir haciéndolo, y de otros cónsules también. Viene el cambio de los consulados en unos meses, porque algunos tienen que pasar por el Senado para fortalecer, pero estamos fortaleciendo toda la comunicación con la comunidad mexicana allá, para que sepan qué hacer. Agradecemos a Demián Bichir, ¿verdad? Que grabó un mensaje para poder dar la información de qué hacer, en qué casos. Estamos fortaleciendo el teléfono, el apoyo legal, las visitas a los centros de detención para garantizar que tengan el apoyo legal que requieren los mexicanos y toda la información que podemos dar para la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces estamos en estos tres niveles trabajando y pues haciendo todo lo que podemos hacer para proteger a nuestra comunidad, que se merece todo, y que lo que no se merece es que haya esta discriminación y este llamado de que son criminales. Por cierto, no es solo a México, porque hay que decirlo. O sea, es a una comunidad muy importante de migrantes de distintos países que viven, en particular en California, en Chicago y en Nueva York. Ahora, como México pues tiene esta historia con Estados Unidos, pues hay muchos más mexicanos, pero no son los únicos afectados. Y nosotros pues estamos evidentemente hablando por toda la comunidad de migrantes, pero en particular lo que nos corresponde pues es la defensa y el apoyo a la comunidad mexicana. ¿Será prioridad en las conversaciones de migración, Presidenta? Sí, nosotros vamos a plantear, tiene que haber un reconocimiento lo ha hecho el presidente Trump, lo hizo cuando se firmó el tratado, cuando el presidente López Obrador estuvo en Washington, en la Casa Blanca, que se firme el tratado. El presidente Trump se refiere de una manera de mucho reconocimiento a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Entonces ayer pues lo que le planteé fue eso. Hay una comunidad mexicana muy grande en Estados Unidos que trabaja todos los días por el bienestar de su país y que son
personas honestas, trabajadoras, que lo único que hicieron fue irse a los Estados Unidos para poder garantizarle una mejor vida a sus familias. Entonces, queremos que sea parte de estas conversaciones el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos y continuar con este diálogo y la protección a nuestra comunidad. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.